Hola, a continuación les vamos a mostrar lo aprendido sobre la clase de probabilidad y estadística, abarcando sobre los temas que vimos en su clase. Y nuestro equipo está conformado por Juliana Jacinto, Nancy Vargas y Karina Ayala. La probabilidad es un cálculo matemático que establece todas las posibilidades que existen de que ocurra un fenómeno en determinadas circunstancias de azar. La estadística ofrece métodos y técnicas que permiten entender los datos a partir de modelos, como se mostrará a continuación. Población en probabilidad y estadística se refiere al conjunto de elementos que se requiera investigar. Estos elementos ya pueden ser objetos, acontecimientos, situaciones o grupos de personas. Universo es una unidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse determinada característica, susceptible a ser estudiada. El universo abarca solo la parte donde tú vas a querer realizar tu estudio, donde no puede abarcar fuera de ese lugar. Muestra nos ofrece como parte o subconjunto de la población, también conocida como población muestral, grupo que se realiza el estudio donde se lleva a cabo la información que requieres. El muestreo es un proceso o conjunto de métodos para obtener una muestra finita de una población, ya sea finita o infinita, con el fin de estimar valores de parámetros o corroborar hipótesis sobre la forma de una distribución de probabilidades o sobre el valor de un parámetro de una o más poblaciones. Variable es una palabra que representa aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. En probabilidad y estadística existen dos tipos de variables. Las variables cuantitativas, que son aquellas que adoptan valores numéricos, es decir, cifras. Las variables cualitativas son aquellas que permiten la expresión de una característica, una categoría o un atributo o una cualidad. Esto pues abarca en nuestro trabajo que lo hicimos sobre el básquet. Vamos a hacer unas ciertas preguntas de cuántos para que nos puedan dar números y de gustos para que así nos puedan dar de ambas variables. Medición. La medición es la observación de un fenómeno o propiedad y la asignación de un número o categoría. Como forma de representar ese fenómeno, suele usarse el término observar como sinónimo de medir. Tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias se reúne una gran cantidad de datos primarios. Es útil distribuirlos en clases y categorías y determinar las frecuencias de las clases, o sea, el número de elementos que pertenecen a una clase, el ordenamiento tabular de los datos por clases conjuntamente con las frecuencias de las clases. Se denomina distribución de frecuencias. A continuación está la tabla ascendente que muestra los números ascendiendo. Y también está la tabla descendente, que es la que va descendiendo. El rango. El rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ello comparte unidades con los datos, permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos, sin considerar la fluctuación de los valores extremos. Los pasos de rango. Hacer una lista con los elementos de los conjuntos de datos, identificar los valores mínimo y máximo del conjunto, restarle el valor mínimo del valor máximo. También tenemos la tabla ordinaria que llenamos con la misma información. El tallo de hoja. El diagrama del tallo y las hojas es un semigráfico que permite presentar la distribución de una variable confitativa. Consiste en separar cada dato del último dígito, que se denomina hoja, y las cifras delanteras restantes, que forman el tallo. Límite inferior. Establece la cantidad máxima que el precio de una acción o un contrato de futuros de materias primas o índices pueda caer en una sola jornada de operativo. Límite superior. Cantidad máxima que una acción o un contrato de futuros de índices o materias primas puede subir en una sola sesión de operativa. Intervalo de clase. Son los intervalos en los que se agrupan y ordenan los valores observados. Aquí podemos ver cómo se saca el intervalo de clase. Ancho de clase. Es la amplitud de una clase o intervalo.
Aquí podemos ver cuál es su fórmula para sacar el ancho de clase. Moda. La moda es el número que se presenta con más frecuencia en el conjunto de datos. Ahí está nuestra tabla de moda. Mediana. La mediana es el valor medio cuando un conjunto de datos se ordenan de menor a mayor. Por ejemplo, aquí pues nuestro número menor sería el 0 y nuestro número mayor el 25. Cuartiles. Medidas estadísticas de posición que tienen la propiedad de dividir la serie estadística en 4 grupos de números iguales de términos. Para sacar el cuartil, debes multiplicar el número de cuartil por la suma del número total de datos más 1 y dividir el resultado entre 4. Percentiles. Medida estadística la cual divide una serie de datos ordenados de menor a mayor en 100 partes iguales. Para sacar el percentil, debes dividir el número de valores menores que el que tenemos por el número total de valores y multiplicar este resultado por 100. Deciles. Son puntuaciones que dividen la distribución en 10 partes. Para sacar el decil, debes multiplicar el número de decil por la suma del número total de datos más 1 y dividir el resultado entre 10. En conclusión, la probabilidad y la estadística son una rama muy importante de las matemáticas, ayudando a poder realizar correctamente la estadística sobre uno o varios datos.